Pichincha Universal, generando noticias. Ya le saludamos a Javier Flores, analista político, que a los tiempos visita Quito, al parecer, ¿no? ¿Qué tal, Javier? Sí, Buenos días. otras veces hemos hecho comunicación telefónica, sí, a los tiempos estamos en cabina, y muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte, Javier. Bueno, hay muchos temas que están pendientes para el análisis de Javier y de la gente, del país en sí, pero tiene especial preocupación. Hay una arremetida, yo suelo calificarla como una vorágine de comerse vivos a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué mismo hay en el fondo, Javier? Porque esto no es gratuito. No es que el señor Tuárez de pronto resulta que es millonario, tiene hijos, tiene propiedades. Bueno, violó todas las leyes habidas y por haber. Nada más y nada menos. Coméntenos, comencemos por ahí, Javier. Yo creo que es un tema de malos perdedores, realmente. De gente que organizó algo y no pudo controlarlo a su favor y ahora quiere deshacerse del resultado. Y eso es ser un mal perdedor y, por supuesto, es no ser un demócrata. Porque un demócrata tiene que aceptar los resultados del pueblo, le guste o no le guste. De eso va la democracia. Es la decisión del pueblo la que debe privilegiarse, no los intereses de los políticos en el poder. Y aquí me queda a mí bastante claro que les parece muy despreciable la voluntad popular, porque en un principio, cuando convocaron al pueblo para la votación del 4 de febrero, le vendieron esta reforma al Consejo como un proceso democrático, un movimiento democratizador que va a dar al mandante el poder de controlar y que rindan cuentas estas autoridades, democratizar esa institución. Ese era su discurso. Así lo vendieron. Así fue. Y cuando hicieron eso y obtuvieron lo que obtuvieron el 4 de febrero, un respaldo popular masivo, todavía tenía el gobierno esa fuerza, luego la fue perdiendo los siguientes 14, 15 meses de funcionamiento de lo que se inventó en esa consulta popular, el Consejo Transitorio, que fue el que hizo básicamente el desplazamiento del correísmo, que se lo quiere conocer como un régimen de transición en términos institucionales, pero que políticamente es básicamente el desplazamiento de autoridades que fueron nombradas por el régimen anterior para poner a las autoridades del nuevo régimen en un procedimiento de carácter autocrático dictatorial que fue llevado a cabo por este órgano transitorio. Una vez que se organiza la elección para reemplazarlo, lo que dice precisamente la pregunta 3, el anexo, la justificación de ellas, que fue presentada por la propia Presidencia de la República, en ninguna de esas partes se dice que después de que este órgano transitorio termine su prodigiosa labor, se acababa esta institución. Todo lo contrario. Lo que había dicho la gente era que hay un órgano transitorio que haga lo que tenga que hacer, evaluar y sancionar si es del caso, y eventualmente van a aparecer los nuevos consejeros investidos de la voluntad popular por la elección que el pueblo hizo de ellos. Y ahora lo que pasa es que no les gusta ese resultado. No les gustaba ya cuando visoraban que no les iba a salir bueno, porque quisieron boicotearlo antidemocráticamente también con el tema del voto nulo, que por supuesto es una opción democrática, pero que cuando las propias autoridades que organizan esto lo proponen, ya se convierte básicamente en un despropósito. Si una situación de malos perdedores es la enfermedad, uno de los síntomas que son más recientes es el que le voy a trasladar a Javier. Se expresó en un último programa político de un canal de televisión importante. Allí quienes estaban invitados, 3 en particular, se manifestaron en un solo sentido. Este consejo se lo quieren tomar los correístas y por tanto no debe existir. ¿Cómo leer esa expresión? Es como que si fueran facciones las que se disputan el Estado. No hay una idea en común, no hay un proyecto de bien común cuando alguien dice eso. Yo insisto, eso fue lo que votó el pueblo, eso fue lo que salimos a votar en marzo. No hay por qué tomarlo el a sacerdote broma. Tuárez nunca fue presentado como la lista correísta de la que se hablaba. Una cosa que es importante destacar sobre lo del sacerdote Tuárez: el Estado no puede hacer valer su propia incompetencia a su favor. Paremos con eso, de verdad que es grotesco que te quieran tomar tanto el pelo. Hay un adagio latino que se llama venire contra proprium factum non valet, que venir contra un acto hecho por uno mismo no vale, sería incoherente. Bueno, de eso precisamente se trata esto. Esta gente organizó algo, lo hizo mal y ahora no le gusta cómo resultó. Es tan sencillo como eso, son malos perdedores y lo que digo, no son demócratas. Un demócrata está obligado a aceptar el resultado de la votación popular, le guste o no. De eso va la democracia. Si luego creemos que porque se abrió esto a la democracia ganan los que no nos gustan, llámense correístas o pónganle cualquier otra etiqueta,
y los queremos bajar de cualquier manera después de que ellos mismos son los responsables, porque el CNE transitorio Claro. es el que acepta a Tuárez y el otro es el que organiza penosamente, valga decirlo, esas y toda la elección, porque el CNE luego el definitivo es un desastre, una vergüenza, también lo era el transitorio, y entre los dos comparten el supuesto error de que este padrecito se les haya escapado por las tranqueras. Y ahora resulta que el padrecito no les gusta y se lo quieren bajar. Ya, Así y no mismo solamente es. a él. No sean tan tramposos. A ver, vamos a también poner sobre la mesa algunos hechos. Y además, como un experto jurídico que es Javier Flores, puesto que su formación es abogado, la siguiente consulta. Se ha hablado sobre un juicio político a José Tuárez, ¿verdad? Sí. Se ha alegado su condición de sacerdote, que no pudo haber participado porque pertenecía a un culto. Ok, eso lo ha dicho Fabricio Villamar. Ismael Quintana manifestó que esto no es competencia de la Asamblea, por tanto, solamente podría juzgar un incumplimiento de funciones que hasta ahora pues no las ha ejercido mayormente. Sin embargo, está en entredicho el actuar del CNE, cuya presidenta ya ha pedido al Contralor que investigue todo. Que Entonces, estuvo en todo, ¿eh? Ella fue Pero estuvo en transitoria todo. también, ojo. Claro. ¿En qué va a parar todo esto? O sea, al final, como aquí pasa en el país, selectivamente se va a usar la ley para favorecer un... Y es lo que se ¿Una está viendo, es intención? lo que quisiera hacer esa facción, claramente. O sea, yo no siento que en esto haya otra cosa que una pelea de grupos disputándose espacios de poder, claramente. Y todo lo que hizo ese consejo transitorio, tan aplaudido por unos, tan criticado por otros, en todo caso fue un desplazamiento de personas. Fue agarrar a 28 autoridades, someterlas a una evaluación que yo he criticado varias veces como falta de independencia, falta de imparcialidad, con un recurso de apelación ridículo porque se hacía ante la misma autoridad, cosas que en el derecho internacional ya se han visto antes. Este tipo de órganos transitorios y autocráticos no tienen buena venta en el derecho internacional, usualmente son vistos como órganos violatorios de derechos al debido proceso y a la protección judicial, y en este caso concreto a los derechos políticos de todas estas personas sometidas a evaluación y destituidas. Entonces, este desplazamiento que se hizo, se lo hace primero de una forma que está reñida con el derecho como tal, y luego yo creo que en cuanto se refiere a la propuesta que era el primer punto de la pregunta, en cuanto se refiere a la propuesta de Fabricio Villamar, yo no puedo menos que coincidir con el análisis del constitucionalista Quintana. Yo creo que es bastante evidente que lo que dice la ley se refiere a las funciones de una autoridad ejerciendo el cargo y no cuando se hacía una candidatura para llegar a ser esa autoridad. Una cosa que, por cierto, le correspondía a los CNE, Claro, tanto transitorio como el definitivo, no que hubo ninguno tuvo ningún tipo de control sobre eso supuestamente, y se les escapa la tortuga y ahora ya no deberían poder decir tenemos que sacarlo, y menos aún por el procedimiento de la Asamblea Nacional. Eso es ridículo porque, bueno, como se apunta muy lógicamente, no ha ejercido funciones. Entonces, ¿de qué análisis de funciones estamos hablando? Ya. Villamar está perdido realmente en esto. Y también el asambleísta, con el respeto a las opiniones de él o de Ismael Quintana, que también piensa en que el Consejo debería desaparecer, el asambleísta Villamar, ya advirtió que tienen preparados otras informaciones, y no quiero hablar de ataques, pero de información que pueda comprometer a otros consejeros. ¿Se viene una arremetida contra los que no convienen? Me parece que sí, me parece que esos son los tiempos que se viven realmente, ¿no? Es un reacomodo Porque ahí de apareció fuerzas. el tema de Walter Gómez, por ejemplo, en redes, no sé si ha visto. Sí, Perdona sí, la interrupción. algo he visto. Pero que realmente es eso, es una pelea de facciones, un desplazamiento arbitrario de autoridades para poner a otras autoridades, y ahora que en el resultado de la elección popular del órgano que ellos mismos reformaron a través de una consulta popular, como no les gusta el resultado, lo quieren boicotear. Entonces, obviamente nada de esto es muy democrático, hay mucho que está en entredicho, sobre todo en términos de los abusos de poder que cometió el Consejo Transitorio, que para mí son bastante claros, bastante evidentes. Creo que resolver esta crisis institucional, por así llamarla, requeriría de consensos que yo no veo cómo se construye en una sociedad tan dividida, tan partida en dos, entre correístas y anticorreístas, porque así se la quiere pintar. Qué triste. Esta sociedad es mucho Una más pena. compleja que eso, y es una lástima que estemos peleándonos como dos facciones que no lo somos realmente. Somos mucho más diversos, mucho más complejos. Hay personas mucho más críticas que simplemente tomar una opción entre dos bandos. Pero no es una trampa en la cual se Es por cae o no se supuesto cae. una trampa, claro. Ya. Es una Bueno, trampa, por perdón. supuesto. Sí, yo tengo una inquietud. Ya debería el Consejo ponerse a trabajar y dejarse de caer en el juego al que lo quieren llevar. Sí, yo también Pero creo acá hay lo una mismo. cosa que quiero preguntarle, Javier. El señor Fabricio Villamar, cuando nosotros planteamos esta necesidad de que se ponga a trabajar y que comience a fiscalizar, pues También. dijo no.
ese sería el principal motivo para destituirlos. Claro, cuando es que querían revisar el tema Contralor, por exacto, exacto. ejemplo. Y entonces, ¿a qué nos vemos abocados? Bueno, ¿A qué jugamos? Claro, lo que pasa es que no les gusta que haya ese control contra ellos. Los controles Exacto. contra los otros, pero contra ellos no. Y está claro que aquí hay muchas cosas turbias que no se están discutiendo debidamente, y eso tiene que ver con, ya en este punto, con los verdaderos aliados del poder político actual, que son los medios de comunicación. Yo creo que hay que sospechar del IQ de una persona, del coeficiente intelectual de una persona que no se haya dado cuenta de cómo nos manipulan. Por favor. O sea, habría que sospechar realmente, porque es muy evidente cómo montaron algo en contra de alguien y ahora montan algo a favor de alguien. Hay un tinglado de opiniones de cosas, sobre todo en el caso de lo... En el primer caso pueden haber muchos infundios, pero en el segundo caso hay mucho silencio. Y así es como se acomodan las cosas en este equilibrio que básicamente la prensa juega a que todo, digamos, hay una, por decirlo así, un acuerdo tácito en estos respaldos que me imagino que tendrán también soportes económicos, porque gira la rueda de la fortuna en los medios que están aliados a una política. Pero le corresponde al Consejo actual trabajar y hacer lo que tiene que hacer. Y esas son las cosas que hay que investigarse, por ejemplo. ¿A quién se ha favorecido con recursos públicos para que diga qué cosas? Que deben haber esos casos seguramente. Estoy bastante convencido de que hay medios de comunicación, por ejemplo en Guayaquil, no tengo ningún problema en decirlo. Para mí el alcalde forjó un consenso escrito con con el signo de dólar, ya. Y su carrusel de los miércoles era gente que era incapaz de decirle algo ni de ejercer periodismo serio. Ahora, todos estaban pagados por el municipio, claramente. Claro, todos. Claro. El tema del Contralor debe ser enfrentado de manera urgente por el Consejo de Participación Ciudadana electo Sí, por favor. voluntad popular. O sea, porque además se sumó el escándalo de su sobrino, que fue cogido con $250,000, Tampoco que está dicen siendo que es parte de algunos millones, no solo parte. En las redes sociales salió este sábado una versión muy, muy grave. No la cito, es para no caer, ¿no?, en la especulación. Sí, me imagino del del paseíto chofer, millonario. ¿no? Y de este chofer que vio Sí, cómo se les entregaba los maletines, etcétera, etcétera. Y entonces... Bueno, son cosas que tienen que Hay que investigarse fiscalizar. y que ¿Pero por tendría qué no que se hacerlo investigan? también el periodismo, ¿no? Que yo creo que muchas veces los grandes medios de comunicación que hicieron mucha campaña en contra del gobierno anterior hoy en día se encuentran en la otra orilla y hacen una campaña a favor o discretamente a favor de un gobierno que igual sigue siendo débil y que en algún momento va a dejar de sostenerse. O sea, realmente está muy pegado con babas. Los acuerdos legislativos, es una vergüenza lo que pasó en la Asamblea. ¿Sabe cuánto le pagamos a los asambleístas por no hacer nada en esas tres comisiones? En total hice un cálculo de cerca de $150,000 en sueldos. Solo de los asambleístas, mensuales. multiplicando 12 o sea, los 12 asambleístas de las tres comisiones por el mes que no trabajaron. Sumado eso al staff y tal que hay en cada una de las comisiones, estamos hablando de que se gastaron $300,000 tranquilamente por no hacer nada. Nada. Y esto porque el presidente de la Asamblea es incapaz de sostener sus acuerdos, porque pactó 12 comisiones y se le revelaron 3. O sea que el 25% de la gente le vale poco lo que diga este señor y se acomodaron a su propio gusto y se distribuyeron la comisión como quisieron. Luego ya finalmente de un mes de discusiones llegaron a un acuerdo y nombraron a las 3 autoridades, a los 3 presidentes y los 3 vicepresidentes también. Pero de todas maneras es un mes sin hacer nada de la Asamblea Nacional, en 3 comisiones. Es vergonzoso. Yo creo que debería plantearse una reforma para que empiecen a cobrar el sueldo cuando organicen su comisión. Porque solo cuando hacen una comisión trabajan. Los asambleístas trabajan en comisiones. Entonces, Ahora, si está ahí simplemente paseando por los pasillos, ¿a cuenta de qué se le dan $5,000? Ciertamente. Ahora, si se quiere plantear una consulta popular para desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, cuando esta asamblea, por cierto, tiene menos, se supera en impopularidad al propio presidente. Que ya es Bueno, Era sí, el claro. 15%. Bueno, el presidente tiene Ya. 16%. Entonces, la Iba a asamblea preguntar 15. Pero Eso- bueno, y ahí imagínate si sometieras a la consulta popular también que desaparezca la asamblea, capaz ganaría. Pero iba a lo siguiente, retomar el asunto del trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A propósito de la advertencia que hizo Fabricio Villamar de que el momento en que esté tocando al Contralor los vamos a destituir. O sea, eso fue una advertencia aquí dicha. Pero, independientemente de eso, la correlación de fuerzas al interior de estos 7 consejeros puede dar como para que se tomen pasos inmediatos sobre, por ejemplo, el Contralor. Es difícil saberlo porque es un consejo que nace escindido, realmente, ¿no? En ese sentido, el hecho de que sea elegido por voluntad popular
pues obviamente produce que hayan gentes de distintos sectores, distintos ángulos. Hay gente que, digamos, tiene una... No sabe qué. Que no sé, o sea, en definitiva, creo que las 7 personas que vienen allí, que vienen a conformar este consejo, son de muy diversa procedencia. Hay algunos que tienen, obviamente, un pelaje correísta, por así decirlo, unos aires de familia con el correísmo, por así decirlo, que fueron de alguna forma auspiciados por el expresidente y que lograron un espacio en el consejo, que son los más, creo yo, discerniblemente políticos de ellos. El resto podrá, digamos, tener otro tipo de antecedentes y habría que ver si con esos antecedentes se puede llegar o no a acuerdos. Es difícil llegar a acuerdos en este país en instancias de poder. Realmente, yo ayer estaba leyendo un libro que se llama Psicología y Sociología del Pueblo Ecuatoriano, de Alfredo Espinosa Tamayo, un libro de 1916. Y tenía un diagnóstico de por qué el Ecuador, bueno, decía varias cosas muy interesantes, pero uno de los temas que él decía y que me sigue pareciendo que está en lo que hemos discutido estos últimos 10, 15 minutos, él decía de la incapacidad de llegar a acuerdos, porque no hay una idea común, no hay sino intereses de facción o intereses de grupo disputándose un espacio. 1916. Y eso lo decía en 1916, después de Alfaro, cuando estábamos en el gobierno de Baquerizo Moreno, me parece, o empezando el gobierno de Baquerizo Moreno. O sea, 103 años después, seguimos en 103 lo mismo. años, yo creo que seguimos básicamente lo mismo. Es lo que me demuestran estos políticos. Solamente que una ni cosita. siquiera pueden organizar bien las propias cosas que ellos proponen. O sea, porque ellos pensaban, cuando hicieron esta consulta popular el 4 de febrero, pensaron, le vamos a dar esta democratización al pueblo, nos van a dar el voto popular, luego vamos a hacer todo este proceso de evaluación de todos estos malvados, vamos a ganar los buenos y luego van a votar abrumadoramente por nuestros candidatos al Consejo. Correcto. Eso el 3 de febrero. Pero por eso Ya los después alternos, de un año, los alternos olvídense. se autoconvocan y aprueban unas cosas. ¿Qué es Tenaz. esto? Eso mismo. ¿Perdón? Los alternos, Del de CPC. los consejeros suplentes se autoconvocaron Ujú, sin sí. existir una posibilidad legal en aquello para pedir que se investiguen al Sí, señor es Tuárez. parte de las dificultades que enfrenta ese consejo en su formación, pero yo coincido en eso con Washington. Yo creo que hay que hacer, ese consejo tiene que hacer lo suyo, sea lo que Ya. sea que tenga que hacer. Y por último, que sea destituido por la Asamblea, pero no se puede quedar inmóvil y jugar al juego de los políticos. Luego, lamentablemente, como en este país, yo creo que nuevamente vamos a incurrir en una vulneración de derechos y estas personas que van a ser destituidas van a tener la posibilidad de reclamar ante instancias internacionales y al final el país termina pagando, todos nosotros terminamos pagando la responsabilidad de unos pocos. Una cosa final sería ya por el tiempo. No se puede lograr acuerdos en el país, lo dijo en este libro, de Espinosa Tamayo. 1916. Pero paradójicamente hoy el gobierno está anunciando a través de todos los medios el gran acuerdo Nacional nacional. 2030. Y entonces, es que uno ya no sé si caerse para atrás como le decían antes a Bueno, habría alguien, ¿no? O habría sea, que desmenuzar el acuerdo y qué tremendo. significa, en qué términos se ha hecho, con quién se acordó y qué cosas. Porque una cosa es decir, vamos a proponer un acuerdo y otra cosa no, pero es ya tienen llevarlo. los resultados del gran acuerdo nacional, ya tienen. Sí, tienen sobre diversas mil mesas. casas en escuelas comunitarias, Claro, cositas en así, ¿no? comunicación Pero no, y en economía. realmente no creo que llegue a ser un acuerdo como tal. Son programas bajo un título, pero no creo que sea un acuerdo nacional en un sentido de consenso de distintas bancadas o distintos sectores. A eso no hemos llegado. No. Esto es una propuesta desde arriba que quiere asentar ciertas cosas, podrá ser valiosa en algún sentido, en varios de sus ejes. Entiendo que tiene 7 ejes. Hay un eje de educación, cuyos resultados son 1000 escuelas comunitarias, etcétera. Está bien, hagan su Interesante. programa, pero no sé si llamarlo acuerdo, porque acuerdo requeriría otro tipo de compromisos de distintos sectores para empujar un proyecto común, y eso no creo que se haya hecho. Es algo top-down, de arriba a abajo, y no creo que tenga mucho de acuerdo realmente. Sí, ¿qué hilos son los que le mueven al presidente Moreno con 16.5 de apoyo, el más bajo de la historia? Yo creo que es un presidente bastante desechable. Esa es la triste realidad del presidente Moreno. Sí, pero pasamos de lo que se pensaba iba a ser una muerte cruzada, aún me mantengo muy bien. Y lo mantienen. Sí, lo mantiene mientras siga, Poderosos hilos. pero es perfectamente desechable. Y cuando hayan necesidades políticas que requieran desaparecerlo, simplemente lo borran de la escena. Regálame una última Por pregunta. ¿Por qué? Porque es muy pocas las ocasiones en las que podemos tener a un invitado que ha tenido la valentía de decirle las cosas como son a Jaime Nebot Sadi, que cuando terminó la entrevista con Fabricio Villamar y dijo aquello de la década robada y del saqueo y demás, dije, ¿y por qué no preguntan cómo se ha enriquecido Jaime Nebot? Le dije al asambleísta. Me dijo, ¿por qué no lo hacen ustedes? Ah, pero es que lo hemos dicho muchas veces. Un exalcalde que se declara ante la CNN como parte del 2% más rico
del Ecuador, que ha multiplicado creo que por 180 veces su fortuna, y que nunca ha tenido ni un solo Y proceso solo funcionario de investigación y demás, siendo solo político en efecto, ¿no genera un par de inquietudes al menos? No en la clase media poco pensante de Guayaquil, realmente, que más bien le festeja su regeneración urbana, pero realmente creo que una cosa que pinta Nebot muy bien fue el negocio de la aerovía, ¿no? Ese negocio que, bueno, incluso fue caricaturizado por Bonilla en uno de sus pocos exabruptos antisocial cristianos que le permite el diario El Universo, pero ahí uno se puede dar cómo piensan. O sea, yo solo puedo entender ese negocio si la misma persona que lo aprueba está en el lado que recibe. Así lo pongo. O sea, no hace sentido económico para una ciudad pagar 114 millones con un préstamo para luego decir a otra, administralo tú y llévate básicamente las ganancias. No nos cuesta a nosotros nada mantenerlo, pero es una rueda moscovita. Estamos gastando 114 millones. ¿Por qué no hacemos cosas más interesantes que una rueda moscovita que ni siquiera es, pues... O sea, me parece muy provinciano realmente proponer una rueda moscovita, porque cuando la hacen como en Londres o la hacen en Singapur, son unos monstruos, pues, ¿no? Que realmente tienen otro propósito que no es diminuto, dar unas cuantas vueltas a 40 metros de altura. Eso es lo que dijo Javier Flores respecto de que se investigue también a quienes pudieron haber recibido recursos para silenciarse en este tipo de casos. Yo creo que lo que hay es una distribución de recursos públicos, de dineros públicos en medios de comunicación que luego lo entrevistaban cada miércoles, y yo escuchaba varias veces esas intervenciones y realmente nunca había una postura de ninguna manera crítica, y cuando había un asomo de postura crítica, Nebot sabía bajar perfectamente la bandera y decir: aquí de esto no se habla, cambiamos el tema. Lo hacía de manera muy directa, muy fuerte, porque sabía que estaba pagando por eso, sabía que era un servicio pagado, sabía que él pagaba ese servicio, su administración pagaba ese servicio. Ahí no hubo nunca periodismo. Jamás, no hubo jamás periodismo. Esas radios que entrevistaban a Nebot los miércoles nunca hicieron periodismo. Muchas gracias, Javier Flores, en Punto Noticias. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.